comenzamos la lección 5 de la etapa antigua en el periodo de la expansión y vamos a ver las 10 persecuciones, primera parte. ¿Sale? ¿Qué vamos a ver? Las 10 persecuciones principales, primera parte. Y vamos a pasar en el periodo de la expansión, ¿sí?, de la etapa antigua, que termina en el año 100. Vamos a ver 2 persecuciones que todavía van a ser parte de la expansión y después comienza el periodo de la supervivencia, donde la iglesia comenzó a huir, ¿sí? Muchos se quedaron como mártires, muchos prefirieron morir antes que huir, pero fue perseguida la iglesia y avanzaron 10 persecuciones, ¿sí? Hasta el año 313, ¿sí?, con el edicto de Milán, que ya comenzará la supremacía. Va a haber en este periodo una última persecución. Estas persecuciones son de Roma al cristianismo. ¿Escucharon? Estas 10 persecuciones que vamos a enumerar son del Imperio Romano a los cristianos. Comenzó una separación entre los judíos. Los romanos se dieron cuenta que los judíos eran un grupo diferente a los cristianos y que los cristianos comenzaron a multiplicarse de una manera desmedida, gracias a Dios, a cumplir el plan de Cristo. Muchos eran judíos convertidos, otros eran gentiles convertidos, y ellos comenzaron esa persecución. Pregunta para ustedes: ¿ellos sabían que iban a ser perseguidos? Sí, muy bien, lo acabamos de leer al inicio del culto. Mateo 5:10, Paco. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Recuerden que esto sucede en el monte donde Jesús sube por primera vez. Ya había muchos discípulos y les comienza a decir entre las bienaventuranzas, una de ellas era esta. Y tú como un discípulo te quedarías: oye, sigo a mi maestro y me van a perseguir, pero luego les va a decir por qué le iban a perseguir, qué mensaje tenía. ¿Sale, Adela? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Amén. Si es mintiendo, bienaventurados. Si los vituperan por causa de mí, de llevar el evangelio. A mí me tocó una vez salir de la guardia. Por lo regular nos dan el desayuno en el trabajo y bajamos a desayunar, pero a veces yo me quedo orando por algún paciente y demás. Bajo al desayuno, pero ya mis compañeras ya estaban, y una de ellas me dice: oye, ¿por qué te demoraste? Y una de ellas dice: dice, es que luego se queda orando por los pacientes. Y se empezaron a reír todas. Y yo me empecé a reír, porque ellos no entienden, ¿sí? Pero para ellos es como una burla, ¿sí? Pero yo sé el llamado que tengo dentro de mi trabajo. ¿Sí me explico? Entonces, si es por causa de Cristo, bienaventurado. Si nos vituperan por causa de nuestro pecado, ¿qué tenemos que hacer? Valientitos, comernos nuestro pecado, comernos las consecuencias, ¿sí? ¿Por qué hablan de nosotros? Si hablaran de nosotros, si es por algo que hicimos, David, cuando hablaron mal de él, le dijeron: le volamos la cabeza. Dice: no, déjalo, pues está diciendo la verdad. Entonces hay gente que habla mal de nosotros, no debería, pero a veces nosotros mismos tenemos la culpa. Entonces ahí tenemos que ser valientes para comernos nuestra cosecha, ¿sale? Entonces, si es por causa de Cristo, gloria a Dios, bienaventurados. Y les da el ejemplo del por qué. Cristian. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Jesús les da un precedente. Ellos eran judíos y sabían las historias de los profetas, que muchos o todos fueron perseguidos. Y dice: gozaos y ¿qué? Alegraos si son perseguidos, porque más grande será su recompensa si es por causa de Cristo. Amén. Y tienen un ejemplo los profetas. Nosotros, ¿a quién tenemos de ejemplo?
a los profetas, ¿sí? A Jesús, a los apóstoles, a los padres de la iglesia, a los predecesores de nosotros, es más, algún pastor que tú puedas admirar, que ya trabajó, y tú dices, oye, ese hermano, mi respeto. Ya tenemos gente delante de nosotros que son ejemplos, para bien o a veces para mal. No hagan lo que el hermano hizo, lo que el pastor hizo. ¿Sale? Ok. Eso fue al inicio de su ministerio. Y ya casi al final de su ministerio se los vuelve a decir en Mateo 24 cuando habla de las señales antes del fin. Hermano Miguel, por favor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos toda la gente por causa de mi nombre. Amén. Sí, suena cruel, suena triste. Dice, entonces, aparte de las señales que van a venir, ¿sí? Esas fueron señales cercanas que ellos vivieron y van a ser señales también antes del fin. Terremotos, pestes, hambres, guerras, rumores de guerras. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las naciones, de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Sí? Porque la gente decía, ellos mataron a Jesús, ellos son asesinos. Por eso los perseguían y pensaban que hacían bien. ¿Más, Luis? Muchos tropezaron entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Amén. O sea, Jesús les estaba diciendo, cuando sean perseguidos, van a ser torturados y van a entregar a sus hermanos. ¿Y dónde está el otro? No, pues allá está. Con tal que no te martiricen, o si te cae mal, no, allá está, llévalo. ¿Sí? Y unos a otros se aborrecerán. Va a haber persecución. ¿Qué más? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y está sucediendo y sucedió en esa época. Se levantaron muchas herejías y mucha gente siguió. Es más, hay religiones actuales que surgieron con ideologías de esa época. ¿Sale? ¿Qué más? A ver si está en la voz. ¿Sí? ¿Puede o...? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Y está pasando, ¿sí? Que la maldad va en aumento. En esa época fue algo terrible, ¿sí? Y al ser torturados, imagínate que maten a un hijo tuyo, ¿cómo te sentirías? Con ganas de vengarte, ¿no? Con ganas de irte en contra del imperio. Sabían tales injusticias que muchos apostataban de la fe y se iban en contra del imperio, en contra de sus hermanos, etc. Y la maldad se va a multiplicar y el amor de muchos se enfriará. ¿De quién se va a enfriar? ¿De los inconversos? No, ellos ya están fríos, ¿sí? De los cristianos, de los que decimos que seguimos a Cristo. Y vemos en esta época como yo veo muchas veces ya en mi caminar, vi hermanos fogosos, ¿no? Vi hermanos en fuego, amén, aleluya, hermano, y vamos. Y ahorita ya no están. No hablo de esta iglesia, hablo desde que yo empecé, casi 20 años. Muchos hermanos ya no están, ya algunos partieron, otros ya se divorciaron, otros han vivido cosas difíciles. Dios nos libre. ¿Sale? ¿Qué más? Hermana Julia. Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. De eso se trata la vida cristiana, de perseverar, seguir adelante. Sol, agua, lluvia, problemas, discusiones, etcétera, etcétera. Mantenernos firmes y adelante. ¿Sale? Jesús se los dijo, ¿sí? Y lo vimos reflejado en el libro de Hechos. Y vamos a ver parte de la historia. Las persecuciones de los cristianos surgió de manera intermitente. ¿Qué es intermitente? ¿Se prende? Se apaga. Se prende, se apaga. Estas 10 persecuciones no fueron una tras otra. Algunas sí. Algunos emperadores sucedieron a otros con la misma intensidad, ¿sí? Otros no. Hubo 5 emperadores que se consideraron buenos, aunque hicieron cosas malas, ¿sí? Para con los cristianos.
Pero estas persecuciones no fueron, algunas fueron de manera local en algunos lugares, otras fueron de manera general en todo el imperio, que fueron las últimas y las más atroces, ¿sí? Hubo periodos de paz entre algunas persecuciones. También una persecución, se paró, surgió otro emperador, calmó las cosas, de repente salía otro y otra vez venían las persecuciones, ¿sí? Todo comenzó con la muerte de Esteban y la persecución de Saulo de Tarso. ¿Sale? Ahí empezó, sale Saulo, asiste a la muerte de Esteban y ahí comenzó. Con Saulo ayudó a la persecución. Vimos en la clase pasada qué causas ayudaron a la persecución, ¿sí? Y una de ellas fue el Pentecostés, otra la persecución a través de Saulo, estas persecuciones que vamos a ver. La conversión de Saulo ayudó también a expandir el imperio. ¿Sale? Vamos a ver hoy también razones o causas de las persecuciones. Hubo razones políticas, hubo razones económicas, hubo razones sociales y religiosas. Esto es de manera general. Les vuelvo a repetir, la persecución fue del imperio romano hacia los cristianos, a una religión en particular, ¿sí? O alguna otra religión que no se conformaba a los ideales de Roma, ¿sí? ¿Qué ideales tenía Roma? Roma tenía una filosofía griega. Ellos se consideraban dioses, ¿sí? A los reyes, a los emperadores, ellos se consideraban dioses. Entonces la primera persecución fue por causas políticas. O sea, ellos por edicto, todos los que estaban bajo el imperio de Roma tenían que adorar a los césares, tenían que adorar a los emperadores. Entonces aquellos que no los adoraban estaban en contra del gobierno, en contra de los edictos, y se consideraban enemigos del imperio. Entonces, una de las razones por las cuales los persiguieron fue por situaciones ¿qué? Políticas. ¿Sale? Número 2, económicas. ¿Por qué creen en el aspecto económico? ¿Qué ven ahí? ¿Se alcanza a ver? Una imagen. Ándale, una imagen de barro. ¿Por qué una persecución económica? ¿Alguien levante su mano o alguien que quiera comentar? Dejaron de adorar a sus dioses. Muy bien, ¿sí? Hubo, al haber muchas conversiones de cristianos, ¿sí? De gente que adoraba a sus ídolos, ¿qué hacía? Dejaba a sus ídolos, o sea, los rompía, ya no los regalaba y dejaba de comprar ídolos. Y la adquisición de imágenes, de muchas imágenes, era una fuente de ingreso para Roma. Entonces, al ver que tantos convertidos dejaron de consumir una fuente de ingreso, ¿sí me explico? Entonces fue una causa por la cual ellos comenzaron esa persecución. Inclusive se les tachaba de ateos. ¿Qué es un ateo? Que no creen. Alguien que no cree en Dios. Entonces para ellos todos esos ídolos eran sus dioses. Entonces esos cristianos son ateos porque ellos no creen en los dioses. Sí creían, pero en un solo Dios. ¿Sí me explico? Otra causa económica, ¿cuál fue? Si se alcanza a ver, casi no se ve. Son unos grilletes. Coliseo. La esclavitud, ¿sí? Entonces, ¿qué afectó? Porque muchos que tenían esclavos y vendían esclavos ya los trataban de mejor manera, ya no los trataban como objetos, sino eran hermanos en Cristo. ¿Sí me explico? Y afectó el aspecto económico. Ya no los vendían, ya no trataban con ellos, tratar de intercambiar cosas, ya los trataban como hermanos. Y eso causó celo, ¿sí? Y afectó el ámbito económico. ¿Sale? ¿Qué otro ámbito, qué otra razón fue de manera
causa de la persecución en el aspecto social y religioso, que los cristianos ya no participaban igual que los del mundo de esa época. ¿Sí? Si había algún meeting, como ahorita el gobierno siempre está inmiscuido en la religión y era por edicto. Hoy vamos a celebrar al santo fulano y participa el gobierno, hasta allá andan los políticos en las marchas. Bueno, así lo hacían ellos. Y eran meetings obligatorios. Entonces ellos ya no participaban. Y después de esas fiestas populares terminaban en orgías, terminaban en alcohol, terminaban en drogas, etc. Entonces, ¿qué hacían los cristianos? Pues no participaban, no asistían. O sea, hubo un problema ahí religioso, social. Aparte, en las reuniones de los cristianos, ¿sí?, la gente se acercaba a escuchar, a ver qué hacían ellos. Entonces ellos decían, estos hombres se casan entre hermanos, se aman los hermanos entre ellos, porque Jesús dice que nos amemos los unos a los otros. Entonces ellos pensaban, porque no entraban a ver de qué tipo de amor se refería, y decían, ahí adentro hay promiscuidad, se casan entre hermanos, pero no era de que hermanos carnales, sino eran hermanos en Cristo, ¿sí? Y eso afectó. Aparte, la iglesia desde un principio comenzó a asistir a la Santa Cena, la Cena del Señor, a comer el cuerpo de Cristo, ¿sí? Lo que nosotros hacemos. Entonces ellos escuchaban y decían, ellos están comiendo a un tal Cristo. Entonces, ¿qué son? Caníbales. Imagínate que tú en tu colonia te enteres que hay un caníbal. ¿Qué harías? Correr. ¿Sí? ¿Qué haría, hermana Arely? Si ahí en la colonia te enteras que hay un caníbal y come gente. Se reporta a las autoridades. Lo acusaban, ¿sí me explico? O sea, ellos no entendían esta parte religiosa y social, entonces ellos los acusaban de canibalismo y decían, esta gente come gente, y se esconden en las catacumbas y hacen sus rituales y salen contentos y felices después de comerse a alguien. Entonces nadie quería tener un caníbal dentro de su colonia, dentro de su calle, y los denunciaban. ¿Sí me explico? Entonces fueron aspectos que motivaron no solo al imperio, ¿sí?, sino a la gente que convivía con los cristianos. Es más, pasa hoy en día que si tú antes convivías, no sé, si tú eras católico y participabas de las marchas que hacen, de los ídolos, de los tamales y todo lo demás, y eras de los buenos de ahí, pues ahora te conviertes en Cristo, ¿qué pasa? Oiga, ¿y no va a ir? No, hermano. O sea, la gente comenzaba a tener cierto celo, cierto prejuicio, porque tú ya no participabas igual que ellos, ya no tomabas con ellos. Ay, sí, ya son santos. Entonces ellos comenzaron a tener celo religioso, ¿sí?, de su religión y de su integridad moral. Entonces no golpeaban a sus esclavos. Tú eras un romano que tenías esclavos, que los tratabas mal, y tu vecino era un cristiano que trataba bien a su esclavo. O sea, les causaba pudor social, y por eso ellos los acusaban en contra del imperio y los perseguían, y ellos no hacían nada más que adorar a Dios. Entonces dice que sin causa nos perseguirán. A veces no nos metemos con nadie y ahí vienen a hacernos broma. Dice, oye, pues si yo no me meto con nadie, es que el enemigo, ese es su trabajo, ¿sale? Entonces son algunas causas que promovieron tanto del imperio como del ámbito social de las personas que convivían con los cristianos. Si eras comerciante y vendías tus productos, y ya el cristiano, ¿ellos qué pensaban?
me están quitando a la clientela. Ellos no sabían que estaban adorando a Dios. Ellos decían, me están quitando a mis clientes, vamos a acusar a esta gente. ¿Sí me explico? Ok, ¿preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Dudas? No, vale, vamos a avanzar. Entonces vamos a comenzar con las 10 grandes persecuciones. Las dos primeras entran dentro de la expansión porque fueron antes del año 100. ¿Sale? La primera de ellas fue con Nerón. ¿En qué año? En el año 64. Ahí comenzó el emperador Nerón. Una de sus mayores atrocidades fue el incendio de Roma. ¿Por qué Nerón incendió Roma? ¿Por qué creen? Lo comentamos creo la vez pasada. ¿Alguien? Quería edificarla de nuevo. ¿Por qué? Quería edificarla de nuevo. Uno de los dichos era que Nerón quería hacer una colonia pomposa. Entonces, como había gente viviendo, muchos no se querían salir. Y él ideó esa estrategia de quemar Roma, o sea, quemar varias colonias, ¿sí? Para poder reedificar nuevamente. O sea, este hombre, a pesar de que era un hombre muy inteligente, era un hombre muy perverso. ¿Sale? Vamos a comentar algo de este hombre. Su nombre es Claudio Nerón. Fue nombrado emperador de Roma a los 16 años y reinó desde los años 54 al 68 después de Cristo. Su reinado fue de 14 años. Dicen que por 5 años fue un buen emperador. O sea, él ayudó, él era filósofo, él le gustaban las cosas majestuosas, él hermoseó el templo, o sea, hubo muchas cosas bonitas de parte de él, pero dicen muchos que se volvió loco, ¿no? Una de sus primeras atrocidades fue asesinar a su propia mamá. Su mamá le ayudó a gobernar en un inicio, pero su mamá era la que gobernaba a través de él, era la mano que mecía la cuna, ¿sí? Hasta que él se enojó y le estorbaba a su mamá para que él pudiera gobernar con libertad para sus fines y mandó, obviamente él no la mató físicamente, pero mandó asesinar a su mamá, ¿sí? Esta es una de las imágenes que muchos dicen que ese era el rostro de Nerón. A través de la historia, dice, después mató a su esposa simplemente porque quería casarse con otra mujer. O sea, comenzó a degradarse, comenzó a hacer cosas perversas y más adelante también asesinó a su hermano y a su maestro. Toda persona que él escuchaba, que inclusive le daban consejos en contra de lo que él quería hacer, los mandaba a matar. ¿Sí? O sabía de alguien que quería sublevarse sobre de él, les decía a sus súbditos, ¿y qué esperan? Para matarlo. Y le volaban la cabeza. ¿Sale? Entonces, para que tengamos una idea, ¿dónde está Jerusalén? ¿Dónde está Roma? Eso fue en Roma. ¿Sale? Hubo persecuciones en varias zonas que vamos a ir mencionando. ¿Sale? Entonces ahí lo tenemos, lo que es Europa, esto es Jerusalén, Roma, nosotros estamos en México y sucedió en Europa, en lo que le llaman la bota, ahí sucedió. Uno de los escritores, Flavio Josefo, escriben que este hombre cuando estaba quemándose Roma, subió al palacio y dice que empezó a componer canciones, o sea, de su locura, o sea, le ayudó a inspirarse para componer falsetos, para componer canciones. O sea, en vez de sufrir por la gente que perdió sus casas, eso le servía a él de inspiración para cantar. ¿Sí? Se volvió loco y al final el mismo gobierno se levantó en contra de él y él se asesinó. Esto que sucedió de la quema de Roma, eso lo ocupó él para decir que ¿quién quemó Roma? Los cristianos. O sea, por eso menciono la quema de Roma. Él ocupó
para decir los cristianos fueron los que quemaron, porque ellos están en contra del imperio, ellos están en contra del reino, ellos no me adoran a mí y vamos a perseguirlos. Comenzó la primera persecución en el año 64 a través de Nerón y fue algo terrible, ¿sí? Varios historiadores mencionan que la gente en un inicio, ¿sí?, se emocionó con el edicto que él hizo. Vamos a matar a los cristianos, sí, esos son malos, ¿cómo van a quemar Roma? Pero mucha de la gente que conocía, por decir un ejemplo, que tu vecino sea cristiano, vive al lado de tu casa y tú sabes que ese vecino no se mete con nadie. ¿Sí me explico? O sea, mucha gente conocía a los cristianos y los llevaban a los coliseos, los llevaban a torturar, y mucha gente se comenzó a compadecer de los cristianos porque decía, oye, pero estos no hicieron nada, y hubo una división. Persiguen luego a Nerón y él no soportó y él se mató antes de que lo enjuiciaran y lo torturaran. Él solito se mató más adelante, ¿sale? Esa fue la primera persecución. ¿En qué año? 64. Luego hubo un periodo de paz hasta que surge la segunda persecución con Domiciano en el año 90 al 96. Hubo varios años donde se calmaron las cosas. Surge este personaje, ¿sí?, este emperador, y mira una de sus frases célebres. Dice que un príncipe que no castiga a los delatores los alienta. No, lo escribió Domiciano. Él decía, si yo no castigo a la gente mala para él, es que los estoy alentando a seguir haciendo lo malo. Entonces ellos merecen un castigo. Y ahí estaba ese edicto entre sus cosas. ¿Qué cosas hizo este hombre en la segunda persecución? Si alguien lo puede leer por ahí atrás. Primer punto. Oprimidos bajo la acusación de que todos los dioses estaban enojados por culpa de los cristianos. Amén. Todo lo que pasaba, si no llovía, porque como ellos no adoraban a sus ídolos, los dioses estaban enojados. Entonces, como estaban enojados con los cristianos, por eso no llueve. Estaban enojados, por eso nos va mal. Todos le echaban la culpa a los cristianos. Y ahí lo ocupó para perseguir a los cristianos. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Vale? Atacó a las religiones no romanas e incluso a quienes simpatizaban con ellas bajo el cargo de traición. Amén. ¿Sí? Si no eran parte del linaje de los romanos, ellos los perseguían. Y si tú te juntabas con ellos, también te perseguían. O sea, los cristianos los comenzaron a aislar. El que se convertía al cristianismo en esa época, por eso hubo verdaderas conversiones. ¿Por qué? ¿Quién se iba a meter con los cristianos? Sí, sabían que los iban a perseguir, sabían que aparentemente estaban en contra del imperio, pero cuando les predicaban y se convertían, ellos mismos estaban exponiendo su vida por servir a Cristo. Amén. Sí. Y en ese proceso fue cuando él exilió al apóstol Juan a la isla de Patmos. Este hombre fue uno de los que llevó a Juan a la isla de Patmos, ¿sí? Y ahí se crearon las primeras catacumbas. Ahí empezaron a reunirse abajo, ¿sí?, de la tierra, a construir catacumbas. ¿Qué les ayudó en esos lugares? Que la tierra se prestaba. O sea, la tierra de esa época había mucha piedras sólidas, que tú podías hacer huecos sin tú quieras hacer aquí en esta zona, se derrumba. ¿Sí me explico? O sea, cuando tú piensas en catacumbas, uno dice, ¿cómo es posible que gente viva? Había ciudades enteras, pero eran piedras, o sea, no se iban a derrumbar. ¿Sale? Ok. Y a Nerón, se me pasó comentar de Nerón, en Roma fue cuando le es ocupado para matar a Pablo y a Pedro
En la persecución de Roma, ahí muere Pedro y Pablo en Roma. ¿Sale? Se me pasó darles ese dato. Tercera persecución por Trajano, en el año 98 al 117. Este hombre fue un hombre que ayudó mucho. Cada emperador tuvo cosas buenas, o sea, en cuanto al imperio. Ayudaron a hacer carreteras, ayudaron a la infraestructura, pero siempre tenían el celo contra los cristianos porque no los adoraban, ¿sí? Estaban en contra del imperio. Por allá atrás, Si alguien era acusado, los perseguían hasta por pena de muerte. amén. Sí, o sea, este hombre no los persiguió tal cual, pero si alguien era acusado, eran perseguidos por pena de muerte. O sea, no anduvo como otros emperadores persiguiendo a los cristianos, sino si alguien los acusaba, entonces los mataba. ¿Sí, Paco? Perseguidos como delincuentes por negarse a adorar al emperador. Si estaban en contra del imperio y eran tratados como delincuentes por ese simple hecho. ¿Qué hacían los romanos? Iban por las casas, ¿sí? Y ellos les daban incienso o vino y les decían, sacrifica. O sea, sacrificar era adorar. Ellos tomaban el incienso y lo tiraban al aire proclamando el nombre del emperador, ¿sí? O vertir vino sobre alguna parte de la casa diciendo esta casa le pertenece al emperador. Entonces los cristianos no podían hacer, no podían negar su fe. Hubo quienes sí lo hicieron, lo vamos a ver más adelante. ¿Sale? Ignacio de Antioquía, el obispo de la iglesia de Antioquía, fue martirizado a través de este personaje. ¿Sale? Cuarta persecución, 117 al 135, el emperador Adriano. Dice que fue uno de los hombres que ayudó mucho a Roma a conquistar otras regiones, fue muy querido, ¿sí? Pero siempre tenía ese yugo en contra de los cristianos. ¿Sale? ¿Quién lee? Erigió las estatuas del emperador y otras estatuas y obligó a adorarlas, panteón. Si se negaban, eran ejecutados. Amén. Este hombre hizo varias estatuas de personajes célebres de la época y las colocó, así le llamaban el panteón. En el libro de Hechos hay un relato donde Pablo llega a cierto lugar y ellos eran tan idólatras que tenían un lugar donde ni siquiera había una imagen, porque ellos decían, por si hay otro Dios, ese es. Y Pablo dijo, yo les vengo a predicar del Dios no conocido. Y usó esa estrategia para hablar del evangelio. Entonces este hombre comenzó la idolatría de las imágenes, ya no solo de los emperadores. ¿Sí me explico? O sea, una cosa era adorar a los césares, pero él comenzó a decir que esas imágenes eran dioses. Entonces no solo tenías que adorar a Dios, al emperador, sino a las imágenes. Y si no las adorabas, eras perseguido, ¿sí? Y dice ahí, si se negaban, eran ejecutados. Si te ponían ahí la imagen, bésala, híncate hacia la imagen. El cristiano, yo no me voy a postrar. ¿Qué dice Éxodo? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te postrarás a ellas. Pues ellos sabían los mandamientos y no lo hacían, y eran ejecutados por ese solo hecho de no adorar las imágenes. ¿Sale? ¿Qué sigue? ¿Quién va? ¿Cristian? Incluso aquellos que protegieron a los cristianos fueron castigados. Amén. ¿Sí? Entonces mucha gente que conocía a los cristianos, o sea, que sabía sus vidas, decían, estas personas no son gente mala, o sea, predican a Cristo, simplemente no adoran otros dioses, pero son gente buena, son gente que paga impuestos, son gente que no se mete con nadie, ¿sí? Cuando venían las persecuciones, los escondían en sus propiedades. O sea, ellos salían de su propiedad, cuando llegaban a la propiedad de ellos no había nadie. Entonces ellos se escondían
le daban cabida en otras propiedades, y si los encontraban, también los ejecutaban. ¿Sí? Imagínate, los castigaban a ellos. Y dice que se dio la insurrección en Judea. Con este personaje hubo algo que se llamó la insurrección. Los judíos se levantaron en contra del imperio. ¿Sí? Y hubo matanzas, porque ¿cómo te vas a meter con el imperio? Ellos tenían armas, ellos tenían cómo vencerlos. Pero básicamente la desaparición de Jerusalén. ¿Vale? Históricamente fue la desaparición de Jerusalén como se conocía en aquellos tiempos. Así es. Pasó a ser Palestina. Exactamente, sí. Muy buen dato, es verdad. Este hombre, digo que reconstruyó Jerusalén. O sea, en esa insurrección se destruyó Jerusalén y luego se convirtió en lo que hoy conocemos como Palestina. ¿Sale? Ok. Quinta persecución, Marco Aurelio, 161, 180. ¿Qué estamos viendo? Vimos la expansión, ahorita estamos viendo la supervivencia. ¿Sí? Y ellos sobrevivieron a esas persecuciones. ¿Sale? Y uno de ellos fue Marco Aurelio, Antonio Marco Anio Vero, emperador de Roma y filósofo estoico. O sea, eran gente ilustrada, era gente que le gustaba la pintura, las artes, hicieron cosas buenas, lo vuelvo a repetir, para Roma, pero no para los cristianos, porque la persecución no fue religiosa, ¿sí? No tenía nada que ver. Las próximas persecuciones que haya, ¿sí? Van a ser políticas. O sea, si nuestro presidente dice, ¿sabe qué? Solo va a haber una religión por edicto. Si ahorita nosotros tenemos libre culto, tú puedes hasta crear una nueva religión si tú quieres, pero si el gobierno por edicto dice, ¿saben qué? Hasta aquí vendrán las persecuciones. Y ya están surgiendo en Estados Unidos y en otros países. ¿Vale? Ok. Dice que este hombre nació el 20 de abril del año 121 en Roma, en el seno de una familia de origen hispánico. O sea, era de España, por eso muchos no lo querían, pero fue buen hombre. Falleció el 17 de marzo del 1800 a causa de peste en Vidobona. Muchos dicen que recibió un juicio de Dios por la peste, porque él acusaba a los cristianos. Cualquier peste que surgía le echaba la culpa a los cristianos, y él murió de peste, ¿no? Ahí viene un juicio. ¿Qué cosas pasaron? Si lo leemos por ahí. Persiguió a los cristianos culpándolos de todos los desastres como la pestilencia, el hambre y la sequía. Amén. Si no llovía, los cristianos. Si venía alguna peste, hoy nosotros le llamamos pandemia, no le llamamos endemia. En esa época se le llamaban la peste. No tenían algún otro término para determinar una enfermedad contagiosa. Entonces allá viene la peste, la pandemia, el contagio. ¿Sale? Entonces todos se lo atribuían a los cristianos y obviamente los perseguían. ¿Qué decían ellos? Si matamos a los cristianos, se acaba la peste. Los dioses van a descansar, nos van a perdonar y vamos a continuar. ¿Sale? Siguiente punto. Dio los cadáveres como comida a los perros hambrientos. Imagínate qué terrible, hermano. Si ya mataron a tu hijo, mínimo dame la oportunidad de enterrarlo, ¿no? O sea, si ya mataron a tu hijo, si ya lo torturaron, muchos decían, bueno, pues dámelo y lo entierro. Entonces tomaban los cadáveres y les servía de comida para los animales que tenían. Eso fue algo atroz, ¿sí? Condena a muerte a Justino, uno de los predicadores de esa época, y vino la persecución de León. Igual ahí
Lyon fue una zona donde había un poblado de muchos cristianos. Entonces llegaron hasta ese lugar y mataron, y ahora sí acabaron con esa región. Era una comunidad cristiana floreciente, destruyeron el lugar. Solo por el hecho, imagínate que estés en tu casa, en tu colonia, sin nada que temer, y llega esta gente a matarte solo por el hecho de creer en Dios. Qué terrible, ¿no? Fueron las persecuciones. Pero dentro de todo eso, el cristianismo seguía avanzando. O sea, dentro de las persecuciones, había una presencia de Dios en esa gente. Había un celo por su fe. Cosas que surgieron en esa época fue que salió a flote el canon del Nuevo Testamento, porque ellos daban su vida por los libros sagrados. Que en una de las últimas persecuciones fue lo que hizo el emperador, querer quitar todos los libros sagrados. ¿Sale? Ok. Sexta persecución de Séptimo Severo. Ya vamos al año 200 al 211. ¿Sí? ¿Qué hizo este hombre? ¿Quién lee? Obligó a los cristianos a adorar al dios Sol y prohibió la conversión al cristianismo. Amén. ¿Sí? Este hombre obligaba, ¿sí?, a los cristianos a adorar a otros dioses. O sea, los forzaba, los torturaba, y por edicto, si alguien se convertía al cristianismo, lo mataba. ¿Sí? Ya hizo un edicto que a toda persona que se convirtiera iba a ser perseguida, no solo ella, sino su familia, y sus bienes pasaban a propiedad del reino, a propiedad del imperio. Imagínate que te quiten tus casas, ya no tenías dónde regresar. Si huías, ya no tenías cómo regresar, entonces mucha gente se iba. Pero en ese caminar seguían expandiendo el evangelio. ¿Sale? Proclamó el decreto indicado que la conversión al cristianismo se castigaba con la muerte. ¿Sí? Entonces toda persona que se convertía, y lo más trágico para el imperio, decía, ¿cómo es que se siguen convirtiendo? No, o sea, a pesar de que ya hicimos el edicto, los perseguimos, los matamos, seguía expandiéndose el evangelio. En ese periodo hubo pocos apologistas porque estaban huyendo, estaban siendo perseguidos. ¿Sale? Aquí tenemos una gráfica, hay unos que aparecen, otros no. Dice, principales persecuciones contra los cristianos. Hubo, los que están en amarillos, dice que son los emperadores que decretaron persecución contra los cristianos de ámbito local, ¿sí? Y los que están como en azul, se ve acá, como verde agua, son emperadores que decretaron persecución contra los cristianos de ámbito general. O sea, todo el imperio vino esa persecución. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar, hermanos. Nos quedamos en las 6, la próxima clase. Vamos a avanzar las 4 que nos faltan, ¿sí? Y vamos a dar algunos detalles de los beneficios de la persecución, ¿sí?, y que en qué no nos benefició, y vamos a ver qué pasó con Constantino. Vamos a ver cómo él se convirtió. Muchos dicen que se convirtió, otros dicen que no se convirtió. Entonces les dejo tarea, no les gusta la tarea, investiguen la conversión de Constantino. Léanlo en YouTube, es más fácil, ponen qué pasó, cómo se convirtió, qué hizo, qué sucedió para que él cesara esas persecuciones, ¿sí? Y vamos a entrar en la etapa de el reino. ¿Vale? De la supremacía. ¿Sí? Muchos dicen que en vez de ayudar, o sea, que las persecuciones ayudaron a que el imperio, el evangelio se extendiera. La cese de la persecución, en vez de ayudar,
O sea, el beneficio fue que ya no hubo tantas muertes, pero el cristianismo perdió fuerza. ¿Sí? Entonces a veces la persecución es necesaria. Está siendo perseguido, es necesario, ¿no? Como he dicho, nos hace falta un Saulo, nos hace falta algo que nos suceda para que busquemos a Dios de corazón. A veces una enfermedad. ¿Será necesario, hermano? No es necesario. Pero por cuanto no lo hacemos, Dios cumplirá sus propósitos en nosotros. ¿Sí? Y nos va a forzar. Si eres hijo de Dios, te va a forzar. No oras. Bueno. A veces los problemas que nos pasan son por causa de no avanzar en el crecimiento que tenemos. O sea, Dios ya nos está marcando un paso. Entonces nosotros nos detenemos, bajamos la guardia, aflojamos. ¿Sí? ¿Y qué hace Dios? No quieres orar. Porque Dios nos va a procurar que nosotros sigamos en el camino. ¿Sí? Un familiar se va a enfermar, un problema va a suceder, que nos va a llevar, a aquellos que no son cristianos, nos va a llevar a enfriarse. Aquellos que son cristianos van a despertar y van a buscar más a Dios. ¿Sí? Van a luchar por su fe. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a seguir en este camino. Amén. Y como iglesia vamos avanzando, tenemos que seguir luchando, tenemos que animarnos los unos a los otros. Si vemos que un hermano está pasando por algún problema, apoyarlo. Gracias a Dios hoy tenemos las redes, celulares, WhatsApp, un mensajito, manito, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Vamos, échale ganas. Apoyarnos entre nosotros. A veces el pastor no tiene tiempo, yo mando al grupo y o me piden oración y se me ha pasado subirla al grupo y luego digo, oye, tal hermana me pidió oración y sí oré, pero no lo subí al grupo. Entonces se quedan con, oye, el pastor sube unos y otros no. O luego no me sé las fechas de todos, ¿no? Y subo a uno que cumplió años, al otro no, oye, pastor. Entonces tenemos que ser sabios y avanzar. ¿Qué nos ayuda en este proceso? Saber la historia y saber qué gente dio su vida. Nadie de esa época tuvo una Biblia completa. ¿Me escucharon? O sea, de estos dos periodos, nadie tuvo una Biblia completa. Nosotros tenemos el privilegio de tener toda la Biblia. O sea, ellos tenían porciones, es más, tenían que memorizar las escrituras porque muchos no sabían escribir. Entonces, al escuchar la escritura, la memorizaban y la recitaban. Por eso dice, cuando se reúnan, sean con salmos, con cánticos espirituales de las escrituras. Entonces, ninguno de esa época tuvo el privilegio que nosotros tenemos. Y a veces la tenemos. Tengo una Biblia que se me rompió y al estudiar esto digo, oye, no hay que pegarla, hay que guardar lo que nos heredaron, ¿no? Y para nosotros es fácil comprarla, descargarla, pero para ellos le costó la vida. Ni siquiera tuvieron una Biblia. ¿Sale? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que Él nos dirija en este tiempo. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por el privilegio de poder escuchar tu palabra, Señor, de poder adorarte esta tarde, de poder venir, Señor Dios, y ser confrontados y animados por aquellos que en su momento, Papito Dios, fueron parte de la historia, Señor. Hoy nosotros seguimos la historia. Esto no lo estudiamos solo para tener un conocimiento del pasado, papá, sino para saber que nosotros seguimos con esa estafeta y hoy tenemos la libertad de predicar, la libertad de leer. La mayoría de los que estamos aquí sabemos leer, Señor Dios. En esa época muchos no sabían leer, mi Dios, pero atesoraban, se reunían para poder escuchar las escrituras. Iban a las catacumbas para que algunos de los apóstoles, algunos de los padres de la iglesia le leyeran alguna porción de las escrituras, y esas pequeñas porciones
impactaban su espíritu, impactaban su corazón y eran enamorados, eran convertidos realmente, mi Señor, por ti, que tú sigues cambiando, que tú sigues transformando, que tú sigues haciendo tu obra, papito lindo, en nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, despierta nuestro corazón, despierta nuestra pasión, Señor Dios. No esperemos ser perseguidos, Padre. No esperemos ser perseguidos para entonces decir, ahora sí voy a hablar de ti, ahora sí voy a predicar, ahora sí voy a visitar a mi amiga, a mi vecina, Señor. No esperemos la persecución. Tus días se acercan, papito lindo, lo creemos, lo sabemos. Y con estos estudios, Señor, tú refrescas nuestra fe, refrescas nuestra esperanza. Gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.